Esto de la emergencia nacional en seguridad pública, ¿es efectivamente así? ¿Cómo saber, además, si hay una emergencia de algo, no? Nosotros, ¿cómo medimos, además, el tema de la seguridad versus inseguridad? Uh-huh. A mí me parece que lo que hay son dos aspectos a considerar. Y uno es el aspecto objetivo de la seguridad, que nos dan los números, que nos dicen qué delitos o qué denuncias de determinados delitos bajaron, en qué se logró resolver los casos, o sea, a partir de esas denuncias, qué resultados hubo. Sí, eso de la inseguridad objetiva versus la inseguridad subjetiva, ese es el ¿no? punto. Y sí. cómo trabajamos con el miedo de la gente. Eso es lo más importante, que tiene que ver, esto vos sabés que lo vengo, hace un rato estaba de repente, estás en la peluquería o en un lugar común, sin tanto análisis, con tanta profundidad, y sin embargo la gente siempre coincide en eso, en sentirse seguro, que ese es el aspecto, me parece, más importante, y es más allá de que, no es que el otro no es importante, por supuesto, pero también este aspecto respecto de la gestión del miedo. ¿Cómo hacemos para trabajar con el miedo de la gente? A partir de ahí, decirte si hay una emergencia nacional en materia de seguridad, yo no me atrevería tanto. ¿Denise? Coincido con lo que estaba planteando Sara en gran medida también, porque cuando trabajamos en una emergencia, trabajamos en una situación de crisis. Y los temas de seguridad no son nuevos, son temas que vienen de hace muchas décadas, enfocándose desde más o menos los mismos lugares, más allá del signo político que esté de turno, viendo cómo la complejidad de la criminalidad ha ido avanzando, se ha ido fortaleciendo muchísimo. También ha habido una respuesta de fortalecimiento desde los distintos estados, no solo en nuestro país, sino también en el resto de los países de la región y del mundo. También hay una respuesta de armarse contra ese crimen organizado, de empezar a desarrollar otro tipo de discursos, otras estrategias, y vemos cómo en realidad la situación de crisis no ayuda a tomar buenas decisiones en gran medida porque, como decía Sara, está la cuestión del miedo. Detrás de trabajar en la crisis y de apretar esa crisis hay una cuestión de que la gente vive peor. Hace poco Esteban Rodríguez Alzueta, que es un docente argentino, criminólogo, especialista en estos temas, planteaba que el problema no es que vivamos inseguros, sino que vivimos mal. Y vivimos mal porque justamente en gran medida vivimos inseguros, vivimos con un miedo relativo, un miedo que es subjetivo, pero también muchas veces es objetivo, claro, porque el delito está muy cerca, está mucho más cerca de lo que muchas veces queremos. Y sucede también que en realidad estamos viendo un sistema político que por ahí da una discusión un poco lejana a veces de la población. A ver, por ejemplo. Porque se habla de las cifras, sí, las cifras de las denuncias o las cifras de los homicidios. Y las cifras nos permiten, lo han permitido a lo largo de la historia, las estadísticas criminales, permiten reconocer una parte del problema, la parte del problema que es el delito aparente. Ni siquiera es el delito real. El delito real está compuesto además por una cifra negra que se le llama, que es mucho más grande que lo que son las cifras de las denuncias. Y además las cifras de las denuncias están fuertemente enfocadas a los delitos que son más medibles, con esto que tiene que ver con los delitos contra la propiedad en gran medida. Claro. Entonces, eso nos va generando un campo en que la criminalidad se va encerrando en determinados aspectos, y por ahí la criminalidad de nuestros países está aumentando mucho más en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, tanto en el microtráfico como en el narcotráfico más a gran escala. Y el microtráfico también es un problema porque nos genera toda una situación de violencia alrededor y una precarización de la vida. Sí, y el problema, a ver, en cuanto al tema justamente el problema de los estupefacientes y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y el microtráfico o el narcomenudeo, lo que genera es toda esa no solamente objetivamente la inseguridad que hay en la calle, lo que se llama en criminología lo que es la criminalidad predatoria, esa del arrebato, esa la de la rapiña, la que sufre la gente de a pie, la que sufre el laburante, el que anda o la mujer que sale en el ómnibus y que la arrastran y le sacan la cartera. Y el tema es que a partir de un cambio enorme que hubo en nuestro país, porque quienes hemos tratado con personas que cometen delitos desde mucho tiempo, sabemos que se ha dado un cambio enorme, y sobre todo en las franjas etarias, donde encontramos personas que son más jóvenes y que cometen delitos mucho más violentos. Claro, y ahí me quiero detener. Antes no. Al final estamos hablando también de aquella vieja discusión que existió sobre
temperatura y sensación térmica, ¿no? Porque Pobre Daisy Tourné. Por Daisy Tourné, frase acuñada por Daisy. Fue muy triste en aquel momento, la verdad que fue poco feliz su expresión, pero no se traslada ahora. Y además quiero eso. preguntarles algo, que ahí sí entraríamos en una cuestión delicada. ¿Se hace caudal electoral de los temas vinculados a la inseguridad pública? En todas partes del mundo. No es solamente en Uruguay. Lamentablemente es así. Es así. Estás en el Partido Colorado. Sí, el otro día escuchaste al doctor Gustavo Zubía diciendo que por portación de cara había que sospechar y eventualmente actuar. Sí. Dentro de la comisión no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos nuestra... ¿Qué es lo que hicimos? A ver, se armó... Creo que Andrés lo explicó bien y la otra vez escuché también la entrevista que le hiciste en el informativo a Diego Sanjurjo. Nosotros venimos todos de distintos sectores, con propuestas que en muchos aspectos coincidimos y que en otros no. Hay propuestas del diputado Zubía, las cuales no acompañamos en lo más mínimo, e incluso en lo personal he sido muy crítica públicamente. Y otro tipo de propuestas en las que sí podemos coincidir. Entonces, ¿qué hicimos? En ese sentido trabajamos en lo que estamos de acuerdo, trabajamos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Yo personalmente, el tema del porte de cara, me acuerdo que en el derecho penal, en el juzgado, le dicen la cara de expediente, le decían hace unos años, ¿no? Y cuando estaba en comisionado parlamentario íbamos viste, cuando vas manejando, vas en el auto, íbamos con el grupo, cuando volvíamos de repente a visitar las cárceles, parábamos en un semáforo y decíamos, los veíamos, la época en que era muy insistente aquello de que te limpiaban el vidrio, ¿no? Hace unos cuantos años de eso, pero los veíamos y decíamos, este salió del Comcar hace tanto tiempo. ¿Sabes qué me parece, Sara? También publiqué en el segmentito ese fuera de contexto, donde está parte de la entrevista de la radio, publiqué el tramo de Zubía. Sí. Y fue enorme la cantidad de gente que avaló, que respaldó, que dijo, estoy de acuerdo, no sean hipócritas, digan lo que es. Ustedes si ven a dos chicos con el gorrito para atrás, tomando cerveza y empujándose, van a... Cruzan a la vereda de enfrente. Claro, ¿eso no es también la gestión del miedo que se hablaba hoy? Sí, por supuesto, también. Y tiene que ver con la comunicación, y tiene que ver con que en la sociedad nos estamos viendo como enemigos también. Y tiene que ver también con una cuestión del otro lado, también empieza a pasar la profecía autocumplida. Esta cuestión que se decía, claro, ¿no? O sea, decía Sartre, antes seré ladrón, ahora soy ladrón. Claro. Entonces, y también hay una cuestión de que esa crueldad que se ejecuta de los discursos públicos, con los cuales hay que tener mucho cuidado, pero es verdad que muchas veces hay una honestidad que es el sentir de la población detrás de eso. El tema que esa honestidad no puede ser la que nos gobierne de la forma de gestionar la crisis de seguridad. Se genera del otro lado... que hay un uso de ese recurso para ganar votos. Yo creo que hay un uso muy racional de lo que es, o Zubía creo que tiene un uso muy racional de lo que es el discurso que la gente necesita escuchar de algunos sectores del sistema político. Creo que son discursos que no construyen a una mejor democracia, a una mejor convivencia, que son discursos que complejizan brutalmente después también, porque vemos que gran parte de los homicidios, por ejemplo, tienen que ver también con la gestión de conflictos. Gestión de conflictos entre personas que se conocen, que tienen una relación previa, o que una situación de un robo termina en una gestión de conflictos muy compleja como puede ser un homicidio. Eso también tiene que ver con ese miedo, con esa construcción de que el otro me va a lastimar, de que el otro va a complejizar mi vida de una forma muy brutal. Y eso mucho tiene que ver con los discursos, y ahí es donde el sistema político tiene que ser más responsable, por más de que al final del día lo piense, o por más que en un entorno más privado uno diga, salió del Concar hace 2 días. Claro. Pero ese tipo de cosas, quienes trabajan en seguridad no lo pueden llevar adelante desde un lugar público, porque justamente contribuye mucho al miedo y contribuye mucho a que las soluciones de seguridad no se refuercen de un lado y del otro. Bien, en lo que sí creo que discrepan ustedes es en otro asunto que está muy sobre la mesa, y es el del allanamiento nocturno. Sí, discrepamos. ¿No? Yo no dije postura todavía. Bueno, vamos a generar tomada en el pasado. Ahí está, vamos a generar en todo caso cierta expectativa con Denise, pero ustedes sí están a favor del allanamiento. Sí, y en lo personal estoy a favor porque lo estudié. Primero porque estaba en contra, y después lo estudié de una forma seria, más científica, pero a su vez trayendo... Operaste como Ojeda, que al principio
Bueno, él no estaba en contra. Lo que estaba en contra era de toda la reforma de vivir sin miedo. Él decía, para tengo que votar la cadena perpetua. ¿Me explico? Incluía... Y de modificar la Constitución modificar la Constitución de una forma tal que hay modificaciones en las cuales no estoy de acuerdo solamente para que entre el tema de los allanamientos nocturnos. Pero en lo personal, ¿qué es lo que tiene a favor el allanamiento nocturno? Y esto tiene que quedar en lo personal, quiero que quede claro. El allanamiento primero se puede hacer en cualquier hora del día, en cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, hasta que cae el sol. ¿Qué significa esto? Esto es histórico, ¿no? Esto viene desde el 1830, nuestra Constitución. No había luz, no había ómnibus, no había automóviles, ni que hablar todos los medios tecnológicos que tenemos hoy en día que se ponen al servicio, a disposición de la seguridad ciudadana. Más allá de eso, en la noche es cuando todos bajamos la guardia. Estamos todos, bajamos la guardia. Y otra cosa que se produce en la noche es que la gente no anda por la calle. La gran mayoría de las personas están en sus hogares, durmiendo. ¿Qué es lo que significa? Que tenés habilitadas las vías de tráfico, ¿no? Las calles, para ser más sencillo. Sí. Las personas que están en la vuelta, en la boca de Pastabase, sabes que en algo de eso andan. O sea, si vos vas a hacer un allanamiento nocturno, vas a tener la ventaja de que no vas a tener daños colaterales, en el sentido de que obviamente puede haber personas que no van a estar involucradas y que puedan terminar teniendo un daño, pero sí vas a tener esa ventaja de poder trabajar con mucha más seguridad. Y ahí te quiero consultar, ya que estudiaste efectivamente el tema y que cambiaste de opinión, ¿a la policía qué le decís? Porque también los funcionarios tienen como cierto recelo, ¿no? Decir, bueno, ¿y a mí cómo me va a ir en este asunto? Y lo entiendo, porque la policía también son seres humanos y que pueden tener el temor de sufrir un daño en su vida, en su integridad física, obviamente, que les peguen un tiro. Considero que se precisa, por supuesto, que se precisa la capacitación necesaria y a su vez también qué es lo que se necesita. Y la tecnología. Pero votás a favor. Yo sí, por supuesto. No es tan sorpresivo que no voy a votar. No voy a votar la iniciativa. Como todas las herramientas, me parece que son herramientas que hay que discutir en profundidad, que hay que discutir por fuera de los periodos electorales, que no hay que descartarlas tampoco. O sea, no me niego a descartar esta herramienta ni otras herramientas que pueden ser muy necesarias. Pero me genera muchísima inseguridad, muchísimo miedo. Yo si fuera un oficial a cargo de un operativo, no pongo a mis policías. Mirado desde ese lugar. Yo no pongo a mis policías a trabajar en un allanamiento nocturno porque siento que el riesgo de muerte, el riesgo de daño, no solamente para las personas que pueden estar en un allanamiento, para las niñas y niños que pueden estar en los lugares porque habitan familias en estos lugares, puede ser de mucho riesgo. Y creo que si bien tenemos una policía que está muy capacitada y que es una policía profesional, faltan herramientas tecnológicas que además de las herramientas tecnológicas faltan otro tipo de equipamientos que permitan el ingreso a determinados lugares y que no es como estamos acostumbrados en los lugares más céntricos de que por ahí están claramente delineados cuáles son los límites de una vivienda, cuáles son los lugares y demás, sino que es mucho más en las situaciones en que se dan masivamente los allanamientos, son situaciones mucho más precarias, habitacionales, y que eso puede conducir a algunos errores. Yo no pondría en riesgo a la policía y no pondría en riesgo a las personas en este momento. No estoy en contra en dar una discusión en otro momento político. Pero se tiene por fuera. Porque hay que modificar la Constitución y por eso es que lleva al que se tome en el momento electoral. ¿Por qué? Porque la propia Constitución que establece que se tiene que el plebiscito se tiene que hacer en la elección siguiente. Entonces, necesariamente lo toma el momento electoral. El tema es ese, que coincide. Nosotros tenemos esa dificultad para dar una discusión y terminar modificando la Constitución. Lo tenemos que hacer dentro del periodo electoral. ¿Qué es lo que pasa también? En lo personal se hacen muchos allanamientos, y cuántos son los que salen mal. Tendríamos que tener cuántas cifras. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de día y de noche? Solamente que es de noche, pero de noche... Pero en el caso de los allanamientos nocturnos, por ejemplo, ¿se puede hacer ante el riesgo de vida que se advierta, por ejemplo? En caso de una denuncia de violencia doméstica se establecen las 48 horas de ingreso sin la autorización del jefe de hogar, digamos, porque el jefe de hogar sería el denunciado. Tenemos muchas cosas para modificar de nuestra Constitución. El jefe de hogar. Además, eso lo modifica. Me gustó porque una de las cosas
cosas que cuando veo la redacción de cómo quedaría el texto constitucional, se elimina aquello del jefe de hogar, por favor, el jefe de hogar. Sí, creo que hay una cuestión con las herramientas asociadas a la criminalidad que creo que no hay que discutirlas a nivel electoral y creo que no hay que discutirlas con la población en general, que así como en determinadas cuestiones de la economía, determinadas cuestiones de la salud pública y demás, se trabaja efectivamente con las personas capacitadas detrás de eso y del sistema político respaldando, las iniciativas populares de alguna manera creo que han naufragado en materia de seguridad, también porque las personas al final del día se sienten responsables de esas medidas. Sí, efectivamente se está eligiendo un rumbo económico, si hay como una especie de plebiscito a la actual política económica. ¿Agustín? No, yo creo que sí, que se está eligiendo un rumbo económico. No es lo mismo una cosa que la otra, y por suerte, ahí como decía Doni, por suerte no lo es, porque si no, cuando la democracia tiene dos cosas que la gente no puede separar, y es un problema. O sea, si creemos que la gente ve todo igual, probablemente la democracia empieza a tener un problema. La democracia sana, potente de partidos que funciona bien, es cuando hay diferencias notorias, perceptibles claramente para la ciudadanía, pero que las solucionamos institucionalmente en el juego democrático y en un marco institucional. Bueno, eso es como... Y creo que eso es así. Claramente nosotros creemos que tenemos... Algunas de las cosas decía Diego Labat recién en el video que veíamos, y otras que no decía. La forma en que miramos el cuidado de los dineros públicos. Nosotros creo que hay una diferencia notoria en cómo hicimos una consolidación fiscal nosotros que cómo se hizo en otros periodos. ¿Cuida mejor el actual gobierno los dineros que en el Frente Amplio? Yo creo Tiene el mismo déficit, ¿no? Yo creo que es notorio y que eso es así, y no porque lo diga yo, lo diga Santiago Soto, lo diga quien lo diga. El mercado así lo reconoce. Estamos con tasas de interés, el spread soberano mínimo, estamos pagando aproximadamente $200 millones menos por año de tasas de intereses con motivo de la mejora de la calificación, y tenemos, en el periodo pasado tuvimos el combustible 16 pesos, un momento estuvo 16 pesos arriba de la paridad de precio de importación. Cuando había problemas de caja, se echaba de mano. UTE en 15 años bajó 3% el precio real. En estos 5 años lo va a bajar 9 y pico por ciento. Claramente... yo creo, y creo que los números así lo constatan, es otra forma de entender. Aprobamos una regla fiscal que creo que tiene un espacio para mejorar, pero fue una parte importante. Aprobamos una reforma de la seguridad social, que también es una parte importante de esta consolidación, la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la protección social del Uruguay. Yo creo que ahí, en cómo miramos los dineros públicos y cómo entendemos que es plata de la gente y que circunstancialmente estamos cuidando plata de la gente, yo creo que hay una diferencia. Además de alguna cosa más filosófica, como el espacio para el sector privado, el valor que tiene el sector privado, la generación de riqueza, ahí también creo que tenemos diferencias, que a veces capaz que la solución concreta puede ser que no estamos tan lejos, pero el punto filosófico desde donde arrancamos creo que hay una diferencia clara. Hablo de parte del Partido Nacional y con creo lo que entiendo yo que es la mirada económica del Frente Amplio, entendiendo que en el Frente Amplio hay miradas muy distintas también, y creo que este plebiscito lo está dejando claro. Sí, en la coalición también no hay miradas distintas. Yo creo que el frente es amplio, esa es la consigna, lo cual no quiere decir que en los temas económicos no haya un rumbo. Y yo creo que cuando uno mira realmente la diferenciación que hay, yo creo que la primera es un paso más atrás de hablar de 3 puntos de esto y de otro. Es el modelo, digamos, que estuvo en práctica durante los 15 años de gobierno del Frente, y el modelo que estuvo en práctica durante los 90 y durante este último periodo de gobierno. Y eso se ve sobre todo, no solo más allá de las macro cifras, en cómo se traducen. ¿La política actual es de los 90? No. Dije la política de los 90 y la política de este último gobierno. No, yo creo que entre otras cosas han convergido programáticamente en algunas cosas hacia consenso. Por ejemplo, voy a decir las transferencias monetarias tan demonizadas que estaban, ahora es una reivindicación si aumentan las transferencias monetarias. Antes era darle plata a los pichis para que viven mal. En los 90 hubieran sido inaplicables, en la campaña del 2019 eran el demonio, hoy por hoy está en el programa que coordinó Agustín aumentar las transferencias monetarias. Pero para decir cosas que creo que hemos avanzado como sociedad respecto a los 90, pero hay un punto que yo creo que es central, en el cual sí hay dos modelos diferentes, que es cómo se traduce el crecimiento económico en los indicadores de bienestar o en lo que tiene que ver con la equidad y la distribución de los frutos del crecimiento. Y eso, si uno mira el proceso, digamos, el proceso que vivió el país y lo que se está planteando para adelante, vinculado a los principales indicadores, tanto los de desigualdad, los de pobreza, durante los periodos del Frente Amplio, el tipo de propuestas que están planteadas, y mira lo que sucedió en estos años, y uno ve diferencias muy, muy significativas, muy significativas. O sea, nosotros estamos hablando que
como mucho, si usando los datos, están esperando los datos del 2024 para festejar si empatamos en los ingresos de los hogares, pero no porque seamos más pobres que en 2019. Ya somos hace años más ricos que 2019. O sea, ya superamos. Crecimos lento, crecimos mal, crecimos menos que la región. Eso es un hecho, pero ya superamos los niveles de 2019 hace un par de años y estamos esperando a ver si en 2024, cuando se publiquen las cifras, vamos a ver si los niveles de ingresos son mayores o iguales a los del 2019. En parte porque tuvimos un patrón de crecimiento muy regresivo. Y entre otras cosas uno lo mira y acaba de publicar el Instituto de Economía, no lo dice Santiago Soto, lo dicen los técnicos más especializados en estos temas, que uno compara 2023 o la consultora Exante, que también publicó algo similar, no creo que ninguno de los dos pueda ser acusado de un perfil ideológico, y uno mira los datos del año pasado de los ingresos de los hogares respecto a 2019, solo había ganado el 5 o el 10% de los hogares más ricos, el resto de los hogares está todavía corriéndola atrás, quizá ahora ganó y está más cerca, ahora capaz que se grita el gol del empate en la hora. No estamos esperando ningún empate, ya hay datos oficiales que muestran que la mayoría de los uruguayos están mejor que en el 19 y que en el 17, porque también nos olvidamos de decir que la economía uruguaya, el ingreso de los hogares, la pobreza, incluso el Gini se venía deteriorando desde el 17, no desde el 19. Y no estamos esperando ningún dato porque ya tenemos datos que nos permiten decir, por ejemplo, datos oficiales. Instituto de Estadística nos dice que en el segundo trimestre el ingreso real de las personas estuvo 1,4% arriba que el mismo trimestre de 2019. Y el 19, la cosa venía bajando. El análisis del Instituto de Economía puede estar bien los datos, lo que está mal es la interpretación que se le dan. A ver, el 19 no es lo que dejó el Frente Amplio y el 23 no es lo que tenemos. El promedio del 19 no es lo que dejó el Frente Amplio y el promedio del 23 no es lo que tenemos ahora. El 19 fue un año de caída, todo el año de caída de los salarios, de caída de los ingresos, de aumento de la pobreza. El 23 fue el año de la recuperación del ingreso de los hogares, del consumo, del salario real. Todo el año fue de crecimiento y también lo fue este arranque de 2024. Los datos oficiales nos muestran que ya desde principio de 2024, desde fines de 2023, estamos arriba y el uruguayo mediano, no el medio, esto simple, una explicación simple. Cuando es la media, dice en la media se ahogan los enanos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber gente que le fue mucho mejor, pero la gran mayoría está por debajo y la media te da un poquito mejor. No, el mediano es el uruguayo que está en el medio. Separamos al Uruguay en 100 grupos, el que está en el grupo 50, el que está en el medio está por arriba. Y esos son datos oficiales que los tenemos hoy de ingreso de los hogares. Yo creo que lo que tenemos hoy es notorio, que es en casi cualquier dato que uno quiera mirar, mejores datos cuando llegó este gobierno. Casi 100.000 personas más trabajando, por 3 y pico más de salario. La masa salarial está 11 puntos arriba de lo que estaba cuando llegó este gobierno. La masa salarial sobre el PIB, hablando de temas de desigualdad, el porcentaje de la torta que se llevan los trabajadores, ¿no? El PIB es toda la riqueza que genera la economía. El porcentaje del PIB que se pagan sueldos en salarios está arriba, o sea, también la distribución trabajadores está arriba. Creo que en algún dato puntual de mitad de camino, sí, podemos encontrar que nos digan lo que quieran. Cuando comparemos punta a punta, ya son claros los datos. Bien, sí, dale adelante, claro. Si me permitís aclarar. Sí. A ver, yo ese cuento yo ya lo vivimos. Nosotros en 2021 la ministra de Economía presentó al Parlamento, miren que estamos mejor en pobreza infantil porque en 2019 veníamos cayendo, 2020 veníamos aumentando. Si uno mira el último bimestre, hay menos pobreza infantil. El Parlamento creyó, si le creía a la ministra en 2021, de que Uruguay tenía menos pobreza infantil en el 2020, fines del 2020, que el que tenía en 2019. Y sobre esa base se tomaron decisiones terribles de política, muy malas. Ustedes piensen que sobre el diagnóstico que estábamos mejor en pobreza infantil, se tomaron las definiciones sobre lo que había que hacer en pobreza infantil cuando los niños estaban saliendo del shock que había sido la pandemia, con la importancia que tiene la pobreza infantil en el Uruguay. Porque si tomábamos el bimestre, el cosito que sube, que baja, si tomábamos en realidad el perímetro, la verdad... No fue profesional esa No gestión. Fue profesional, no, totalmente. De hecho, cuando conocimos los datos anuales, que son los que miran en general los técnicos, lo que los técnicos nos dijeron que había que mirar, no solamente la pobreza infantil no había mejorado, sino que había empeorado, que además sigue en niveles peores respecto a 2019. Pero voy a decir otra cosa. En Uruguay, en un país que crece, lo razonable es que todos los indicadores estén mejores. O sea, un país que crece
¿qué espera la gente? No es lo que pasaba hace 5 años. La gente espera que los resultados vayan mejorando, sí, y ahora voy a eso. Que en general los resultados vayan mejorando. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que al terminar los 5 años de este periodo de gobierno, lo que están viendo es a ver si tomando el último año podemos gritar que empatamos el partido cuando iban a ser los 5 mejores años de tu vida. Eso lo dijo Martín Valcorba y la verdad que me pareció una analogía que es muy elocuente. O sea, estamos esperando los datos de 2024 para ver si gritamos el gol en ahora, a ver si empatamos en un país que hace 2 años ya es más rico que en 2019, en lo que iban a ser los 5 mejores años de la vida. Me parece que eso, además, no hay que explicárselo a la gente, por más carteles que le pongan de que tu ingreso rinde más. Me gustaría ¿no? incorporar algunos otros temas, pero en todo caso, Agustín. No, muy corto. Yo creo que nadie que se acerque a los datos puede tener dudas que hoy que con los datos que tenemos, como fue la evolución durante 2023, como es la evolución durante este inicio de 2024, hoy el ingreso de los hogares ya está arriba del 2019. No admite mucha discusión eso. ¿No? Yo creo que es exactamente al revés de lo que le plantea. Hay que hacer algún análisis que no es el oficial, no es el que hace el Instituto de Estadística, buscando alguna cosa. Bueno, estoy citando al Instituto de Economía, sí, estoy citando a Exante, o sea, no estoy citando a Exante. El Instituto de Economía hace un análisis atrás de Exante, hace un análisis Exante que tiene un impacto político notorio, y tu Economía sale a replicarlo. Perfecto, es válido, está buenísimo que lo quieran hacer. Los datos que ponen no es que estén mal, está mal la interpretación que les dan, y creo que es exactamente está mal la interpretación favorable del gobierno en campaña. ¿no? Pero no hay ningún empate acá, es al revés. Uno mira los datos oficiales, más empleo, más salario, la media, la mediana, es al revés. Hay más que ir a pobreza, buscar... más desigualdad. Agustín, ¿cómo tomaste el hecho de que Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, dijera que no pudo hacerse más por el tema de la pobreza? Que no pudo hacerse más por el tema de la pobreza. Sí. Y bueno, yo creo que creo que lo que plantea Azucena es muy pertinente en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos atacando lo que son las causas. Te pongo un ejemplo, pobreza y desigualdad, que recién introducía Santiago. La desigualdad que realmente es espantosa en Uruguay es la desigualdad educativa. Cuando uno mira, si pusieran 2 ejes, la desigualdad monetaria es bastante baja la desigualdad monetaria para lo que es de monstruosamente alta la desigualdad educativa. La diferencia entre cómo los jóvenes de clase media y media alta terminan el liceo y cómo lo terminan los de menores ingresos. Y tenemos un problema muy notorio, y ya voy a aterrizar en tu pregunta, en los ingresos de no solo el 10% que es el que está por debajo de la línea de pobreza, sino un poco más, el 20, el 25% de la sociedad claramente no está participando virtuosamente de los procesos de crecimiento económico. Eso de y hoy en día 25.000 pesistas, por ejemplo. Claramente, hoy en día, con más transferencias, con más políticas sociales, y tenemos un nivel de pobreza que medido también el último dato publicado por el INE del 19 con el último publicado del 23, que hay una diferencia que está dentro del margen de error, pero creo que lo relevante es tenemos un nivel de pobreza. No. 23 contra 19 está fuera. Estás hablando, la pobreza es 9 y 9,7. 23 no sé qué estás hablando. Pobreza segundo semestre de 2019. Pobreza segundo semestre. No, estoy hablando del anual. Siempre las pobrezas siempre se miran anual. La anual no es 23 tampoco, Santiago. La pobreza es 9, 8, 10. Están en orden del 10. La pobreza anual del 23 contra la pobreza anual del 19. Los dos datos anuales. Está bien. Y es estadísticamente significativa. La pobreza del 23 es más alta del dato anual, que es el que siempre se miró. Nunca se miró la pobreza semestral hasta que empezaron con esto, los bimestres, los no sé cuánto. Con el Instituto Nacional de Estadística. No me meto con el Instituto de Estadística. Está perfecto. Sí. Yo no digo que el instituto esté mal, digo que está mal la interpretación favorable que hace el gobierno. Termino la idea rapidito. El Instituto Nacional de Estadística entiende que sí es razonable publicar la pobreza por semestres. Yo también. Y lo empezó a hacer hace algunos años. Y de vuelta, el 2019, que era un año de caída del producto, de caída de los ingresos, de caída de los ingresos de los hogares, fue un año de aumento de la pobreza. Y uno mira lo que dejó el Frente Amplio no fue el promedio del 19. El 19 fue un año de caída. Uno mira los últimos datos disponibles del gobierno Frente Amplio, los de la diferencia está dentro del margen de error. Julio decía, y yo comparto, el Uruguay siglo XXI y medio está no hablamos del pico, la pala, de la máquina, del vapor, de los olores, de la parte... estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la industria del software. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Elon Musk dice que en pocos años, 7 dice él, se van a perder 170 millones de puestos de trabajo en el mundo. Por lo tanto, hay que ayornar la cabeza al siglo de hoy, donde uno tiene que perder prejuicios de un lado y del otro. Y en un país como el nuestro, con una espalda tan chica, dependiente de muchísimas cosas, no discutir productividad en los consejos de salario realmente es
Es increíble, es increíble. Me comentaban que ahora el tripartito superior está incluyendo el tema productividad. Yo hablé con el compañero Marcelo Abdala, me invitó a que fuera al PCNT a una charla sobre el tema. Me parece fantástico que se integre. Sí. Richard, esto y el tema capacitación. Eso, vamos a hablar naturalmente. Pero mencionaste lo de los consejos de salarios. Y ahí lo que se advierte muchas veces es la rigidez. Entonces, ¿en qué hay que cambiar para que sean flexibles, modernos? Yo creo que el rol del gobierno es fundamental. No solamente como convocante y moderador, sino que tiene que abrir. El gobierno tiene que motivar la capacitación. Entonces, está bien, Richard. Vos provenís de una empresa multinacional que tiene una espalda enorme. Capacita a 30 tipos. Paga, pim, pum, pam. Una empresa chica que tiene 30 funcionarios y tiene que capacitar 8 o 5, es una inversión. Ahora, es un costo. Entonces, si hay tanto subsidio de empresas enormes por este gobierno y en los anteriores, bueno, denle crédito fiscal a esa pequeña y mediana empresa. Denle posibilidad de oxígeno económico para que, porque le puede pasar que prepara y capacita, se terminaron de capacitar y se fueron para trabajar a la competencia. Entonces, el Estado, el gobierno de turno, quien sea, tiene que motivar, y motivar el tema productividad. Productividad y capacitación, condiciones de trabajo, y también en aquellos sectores, en aquellos sectores donde las empresas tengan el volumen de venta en exportación, el tema dólar tiene que estar incluido en la discusión. Tiene que estar. Los parámetros IPC solo no... ¿Pero el tema dólar para tocarlo? No. A ver, si yo tengo que fijar el salario en una empresa que toda la producción es exportable, se exporta, y no tiene mercado interno, creo que hay que tomar como referencia, además del IPC, también el dólar. ¿Pagar en dólares? No, tomar a referencia del tipo de cambio. Si el dólar se disparó o el dólar cayó, hace también a la presencia de la empresa. Si hay un dólar con frenado o a la baja, seguramente esa empresa que tiene costos en pesos... Pero ahí estás hablando de dolarizar el vínculo, entonces. No, el salario. Sí, el índice, sí, no es nuevo para mí, lo he dicho muchas veces. En las empresas que son exportadoras 100%, el índice de fijación de salario tiene que ser, además del IPC, como es en todos lados, también el dólar. Bien. Hay que tomarlo como referencia. Julio. No es negocio sindicato fuerte con fábrica cerrada. Entonces, por lo tanto, hay que integrarlo como elemento, como un elemento. Te lo he escuchado muchas veces. ¿Es un corset el actual sistema de consejos de salarios? A ver, yo primero creo en los consejos de salarios y coincido con Richard en lo que dice en este caso. Es más, es cambiar el contenido, no el envase. Entonces creo que hay que adecuarlo, porque los consejos de salarios son malos, no, nos da una instancia de todas las partes sentarnos y negociar. Ustedes saben que tenemos algunas discrepancias en cuanto a la participación del Estado. Creo firmemente en la negociación entre los equipos de trabajo, entre los trabajadores y los empleadores. Pero estos subsidios, por ejemplo, no. Bueno, no sé, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. El tema de la productividad. Lo bueno que lo que estamos hablando nosotros es que, sin darnos cuenta, estamos tirando cosas ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, modificamos lo que hoy está pasando. Empecemos a agregarle cosas, la capacitación. Yo acabo de venir del interior, ayer llegué, y estuve recorriendo Tacuarembó, Paysandú, Yun y Trinidad. Y el gran problema que ahí sigue existiendo es poder emplear a los jóvenes en este país. Y es un problema muy grande. Y el problema más grande es que los jóvenes no están recibiendo la capacitación o no están terminando la educación que tienen, o llegando a la educación que tienen que llegar para poder absorber los trabajos. Y lo que estamos viendo ahí, que en el caso de los jóvenes, que es el principal problema que tenemos en cuanto al empleo, hoy no está, el empleo crece, pero en los jóvenes disminuye. Claro. Y ahí tenemos que atacar, y fuerte. Y ¿saben lo que pasa? Estamos teniendo a los jóvenes empleados con mal calidad de empleo y en el informalismo. Lo que hacemos es aumentar el formalismo. Entonces, ¿por qué? Porque los chicos no llegan a poder emplearse de acuerdo a las necesidades o no pueden ofrecer su trabajo porque el empleo que se está demandando hoy, ellos no están preparados. Julio, la productividad es un tema que coincido 100% que hay que tocarlo. Claro, a eso quería apuntar, porque hemos escuchado tanto ese tipo de conceptos que a veces quedan vacíos de contenido, porque de pronto productividad era algo hace 10 años y hoy es algo totalmente distinto. ¿Desde qué lugar o concepto hay que tomar la productividad hoy? Bueno, es una buena pregunta, hay que definirla y es muy difícil definir una productividad. No es lo mismo la productividad en el mismo rubro de una empresa para una empresa que para otra empresa porque varía el tamaño. No solamente eso,
Permíteme, Julio. Sí. Nosotros la tenemos firmada desde el 2009 en el Consejo Salario. Y se está aplicando a 100% en FNC y en Salus. Son distintas, porque la productividad son dos cuerpos distintos, dos empresas. A mí me puede doler un tobillo y a vos te puede doler un codo. Entonces, hay que detectarla. Eso sí, hay que ser muy honesto intelectualmente, todas las partes. Hay que discutir productividad desde el punto de vista técnico. No es mayor producción, no es fasón, no es destajo. Podés producir el triple con una baja productividad. Podés producir mucho menos con una alta productividad. Entonces, hay que definir bien la parte técnica. Una vez se define la parte técnica, después es seguimiento y aplicación. Es ganar. Entonces, creo que hay que romper ese tabú que existió. Yo era uno de los que comulgaba con ese tabú y hace 16 años que existe en la fábrica. Completamos el concepto entonces, Julio. Bueno, como lo que decía Richard, nosotros la productividad es un tema que siempre nosotros lo hemos hablado como empresarios, pero también, como dice él, tenemos que tratar y discutirla. ¿Y qué significa la productividad? Hay que medirla. El año pasado, a principios de este año, el año pasado, sobre el fin del año pasado, el ministro Mieres en su momento nos citó a nosotros, al PIT-CNT, a las cámaras, y dijo, y al ministerio, vamos a trabajar sobre el tema de productividad. Se armó una comisión técnica de las tres partes para empezar a definir y cómo medimos productividad. Todos entendimos en la primera reunión, que fue una reunión política, en el sentido política, que invitó al PIT-CNT, a las cámaras de industria, a la Cámara de Comercio, y estaba el ministerio para decir, señores, tratemos este tema, vamos a tratarlo. Bueno, ahora estamos todos de acuerdo que lo queremos tratar, definir algunos parámetros, la productividad hay que medirla por empresa. Si estamos todos de acuerdo, perfecto. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar los técnicos. Entonces, y ahí hay que medirlo. Lo primero es cómo se mide, como bien dice Richard, no es lo mismo dentro del mismo rubro una empresa que otra empresa. Una cosa en Montevideo, otra cosa en el interior. El país en un lugar es distinto al otro. Totalmente. Déjame agregarte algo porque comparto lo que está diciendo. Por eso la importancia de la personalidad jurídica en los sindicatos. Porque uno de los elementos que tiene que estar sobre la mesa es el respeto a la confidencialidad. Porque el empresario tiene que mostrar su talón de Aquiles, su debilidad, su paramétrica. Y yo de este lado tengo que garantizarle discreción y discreción absoluta. Pero como la vida es así, yo tengo que tener además personalidad jurídica. Porque si me equivoco o hago una macana, el otro lado tiene donde agarrarse desde el punto de vista jurídico. Son los elementos que sí o sí tienen que estar sobre la mesa. Yo me pongo del otro lado del mostrador y exigiría lo mismo. Claro, porque ahí dejas en evidencia algo de lo que todos hemos hablado durante muchos años, y es el recelo que persiste aún entre empresarios y trabajadores. No es en todos lados, no es en todos lados. Yo le decía a Pablo, he charlado con todo el mundo, pero hay que convocar a los consejos de salarios a discutir la salida de la luna, si querés. Aunque no te pongas de acuerdo, vas a llegar a un punto de razonamiento donde el no es parte de la respuesta. Claro. Eso sí, argumentámelo. No es de pesado, argumentámelo. ¿Y qué ganás con muchos no? Ganás confianza en las partes. Nosotros llegamos en FNC a los mejores convenios que hay en este país. El sustituir la importación de Stella Artois por producción nacional es porque había confianza de los dos lados. Entonces me parece que es un mérito. ¿La personería jurídica les da más garantías a los empresarios? Y es lo que acaba de decir Richard. No es que te da garantía. Lo que pasa es que vos, como dice Richard, si yo estoy dispuesto a mostrar cosas, yo tiene que haber del otro lado alguien responsable que si hace un mal manejo de esa información, jurídico, un responsable jurídico, yo pueda reclamarle. Entonces, si yo hoy no tengo personalidad jurídica, ¿qué es lo que se planteó y se reclamó? Y que era uno de los puntos de la queja ante la OIT, que hoy está solucionado. Sí, en casi todo. En casi todo está solucionado, pero con la ley que se aprobó, donde vos hoy tenés el registro gremial, vamos a decirlo, ante el Ministerio de Trabajo, ¿es lo que nosotros hubiéramos querido? No, nosotros hubiéramos decidido, como cualquier empresa o asociación civil se registra entre el Ministerio de Economía, de Cultura, nosotros queríamos lo mismo. Pero bueno, hoy existe esto, y es un paso. Y es un paso que se dio, claro. Y es importante. Julio, ¿no se ha precarizado el trabajo? Sí, en algunas áreas, y en otros no. A ver. Sí, y sí, en la gente que no está preparada está precarizado el trabajo. Y se ha hecho más informal. En la gente que está con capacidad, vos tenés ahí, te repito, tenés casi casi en algunos departamentos el 100% del informalismo en la gente porque trabaja en forma informal. Entonces ahí lo tenés, está precarizado, sin duda. ¿Coincidís con eso, Richard? Coincido, y le voy a dar otro, porque debemos tener un diagnóstico enorme de los por qué. Uruguay es caro.
Uruguay es caro. Hay empresas, en la industria de la bebida en la década del 90, 36% era en negro. Fue una discusión enorme. Nos juntamos con los gerentes, fuimos todos a gatillar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, y no encontrábamos eco. Cuando el gobierno de Valle redactó un proyecto de ley que atacaba directamente el informalismo y el contrabando. Es una anécdota esto. Me llamó, me lo mostró Jorge, lo vi, me pareció que estaba bien, le di para adelante, fue el único gremio que acompañó el proyecto de ley de Valle. Hicimos un paro, fuimos al Palacio Legislativo con todo el mundo, nadie más acompañó. Entonces, aquello de quién lo dice y no qué se dice. Para mí fue, de todos los gobiernos, el mejor proyecto de ley que atacaba directamente el tema del informalismo. Es un problema porque también el Uruguay es caro. ¿Y se relajó ahora, digamos, en términos... ¿es más fácil hoy ingresar al informalismo? Sí, porque según la región. Claro. Según la región. Si tú en Tacuarembó, el kilo de carne cuesta 110 pesos, traído de Brasil. Hoy me estaban diciendo que 24 botellas de Corona te la vendían a 1.050 pesos en frontera, y si comprabas el paquete te regalaban 24 latas más. O sea, 48 latas de Corona a razón de 25 pesos cada una. Uh-huh. Es imposible. ¿Es posible revisar el costo de vida? Porque eso se asocia también a los salarios. Ahora se está planteando en el discurso político eso, efectivamente. Bajemos el costo de vida de los uruguayos. Y uno se pregunta, con estas disparidades, con estas diferencias tan notorias regionalmente, ¿es posible hacer una política más general? Yo creo que sí, hay que buscarle, hay que ponerle mucho pienso, y tal vez una de las medidas puede ser dividir el país regionalmente y buscar soluciones en algunas regiones, como dice Richard, y te repito, yo acabo de llegar, estaba en Paysandú, y vos escuchás la situación de Paysandú, y aunque nos parezca mentira, porque nosotros todavía tenemos muy fresco lo que pasó en la Argentina el año pasado, pero el tema con Brasil, en lo que tiene que ver Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, ahí tenemos el informalismo que llega al 100%, y ahí es donde tenemos el problema. Es más crónico la frontera con Brasil que con el lado argentino. Con el lado argentino es oscilante, es más oscilante. Entonces sí, yo creo que podemos. No es fácil, hay que buscar una cantidad de cosas, buscar mecanismos que nos permitan bajar los costos. Tenemos que bajarlos. Es de todos, hay que trabajar en todas las áreas, y hay que analizar precios y hay que analizar una cantidad de cosas, pero sí, tenemos que trabajarlo. Bien. Porque, digo, a ver, lo peor que te puede ser que nos quejemos de algo y no actuemos. Claro. Ustedes presentaron un documento por la patria, era Julio en su momento. Sí, Pacto por la Patria. Pacto por la Patria, que contenía mucho de esto. ¿Qué expectativas tienen de que efectivamente el futuro gobierno, sea de quien sea, tome como referencia este documento? Muy pensado, muy meditado, ¿no? Bueno, mira, es nuestra aspiración de que el gobierno que llegue, o sea, el nuevo gobierno para los próximos 5 años, tome de alguna medida estas líneas, que son líneas generales. Nosotros no hablamos del sector solamente comercio y servicios, sino los que aspiramos a enfrentar, o que lo que el país debe abordar, que no quiere decir que no los esté abordando, sino que debe abordarlo tal vez con un poco más de velocidad, algunos temas que son importantes. Uno de ellos para nosotros es muy importante, la pobreza y la niñez, y sobre todo, y los jóvenes. Ahí hay que atacar mucho, es el futuro nuestro. Una situación que vivís prácticamente a diario, de cerca. ¿Cómo se ataca eso? Yo creo que este viene de décadas. El deterioro del sistema educativo genera estos problemas. La grieta en Uruguay, a diferente de la Argentina, no me quiero meter en Argentina, pero la grieta acá no es económica. Vos mejorás tu situación económica. Yo provengo de un hogar que éramos 23 y yo dormía en un garaje con mi mamá, mi papá y mi hermana. Con trabajo, con esfuerzo, con suerte también. Pero ¿qué teníamos como base? La educación en la familia y una educación que te preparaba para el mundo. El sistema educativo colapsó hace muchos años. Yo lo vengo por lo menos 25 años, 25 o 30 años. Colapsó la escala de valores, colapsó el valor a la vida, colapsó la cultura del trabajo. Por lo tanto, hay un deterioro social importante. Yo creo que la madre de todas las reestructuras y de todas las reformas es la educativa. A partir de allí podrás armar y orquestar alternativas para cárceles, para seguridad, para empleo, pero si no modificás allí, la grieta es allí.
Nosotros el año pasado hicimos un trabajo de varios meses en Ceres que le llamamos Monitor de Desarrollo. Sí. Y que lo vamos a actualizar permanentemente porque son datos que están disponibles en múltiples fuentes en todo el mundo. Y nosotros ordenamos y dijimos, bueno, vamos a empezar a seguir de cerca cómo va evolucionando Uruguay en el desarrollo en muchas áreas. Y elegimos, ¿no? Las que creemos que son más importantes y vimos de una década a esta parte en distintos aspectos. Para empezar, lo que determina la calidad de vida de las personas, ¿no? Y ahí entra la salud, o sea, cómo ha evolucionado la salud de las personas que viven en el Uruguay en la última década y cómo estamos con respecto a países que tienen un nivel de desarrollo superior. Y la verdad que hemos ido mejorando tenuemente, a la uruguaya hemos ido mejorando, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho. Y acá, solo por poner 2 indicadores, Carlos tendrá más, pero el típico es la mortalidad infantil, que ha bajado mucho, sigue siendo en Uruguay hoy el doble de mortalidad infantil que en países de nivel superior de desarrollo comparables, como por ejemplo decía Dinamarca, pero no solo Dinamarca. Otro, esperanza de vida saludable, o sea, ¿cuántos años de vida saludable tiene una persona por delante en promedio en el país cuando se nace? Estamos 4 años menos de esperanza de vida saludable, dado todo lo que eso implica desde el punto de vista de desarrollo médico, que en países que están más avanzados. Y así lo hicimos con muchos indicadores que hacen el bienestar y el desarrollo de un país. Y nos muestra que estamos lejos todavía, y hay que esforzarse, y hay que tener una agenda clara en muchos frentes para poder avanzar en el desarrollo, para que la calidad de vida de nuestro país mejore. Y no nos miramos con América Latina, porque también eso es un error, compararnos con América Latina, porque en todos estos indicadores ya estamos mejor que América Latina. Exacto. Ya estamos mejor, y es obvio que vamos a estar mejor cuando comparamos con realidades tremendamente complejas de los países de América Latina. Carlos, sobre todo eso, ¿no? El concepto de desarrollo para este país también, ¿no? Claro. A ver, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho recordar los principios de ese Uruguay idealista, donde nadie era más que nadie, donde los más desfavorecidos tenían que ser los más privilegiados. Entonces, yo no concibo el desarrollo de un país donde únicamente unos pocos sean unos privilegiados que viven a expensas de que más del 80%, 70% de los números viven en condiciones muy malas. A mí me cuesta mucho creer que un país como Uruguay, que básicamente no tiene grandes problemas geográficos, climáticos, etcétera, no tengamos la capacidad como uruguayos de darle un lugar digno para habitar, para vivir a 3 millones de personas. Cuesta muchísimo. Uruguay es el doble de tamaño que Austria o Hungría. Juntos es igual que Austria y Hungría, y ahí viven 20 o 30 millones de personas. Nosotros somos 3 y no tenemos capacidad de generarle a esas 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas, unas condiciones mínimas que la gente pueda ser feliz. Yo creo que el desarrollo es alcanzar un estado de felicidad. Y bueno, y por ahí vienen los números que está teniendo Uruguay de suicidios, son alarmantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos en un país donde no tenemos 6 meses de oscuridad como los países nórdicos, tasas de suicidio tan altos? Sí, ahí se plantea también otro eje, ¿no?, que es interesantísimo para debatir entre lo que fuimos y lo que debemos ser. Lo que debemos ser porque todos estamos comprometidos en ese desarrollo que debería ser lo más inclusivo posible. Y voy a tocar temas que tienen que ver además con este ciclo electoral que estamos pasando, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema político en su conjunto? Porque a veces se cae en el facilismo, en el atajo de decir, bueno, no, lo que pasa es que no hay interés político. Y de verdad, cuando uno conoce el sistema político, dice, no, pero acá hay gente que tiene ganas de que las cosas funcionen mejor. Pero no sé si hay como una especie de trabazón ahí, de freno de mano. Bueno, yo soy optimista en algún sentido, pero estoy preocupado en otro. Soy optimista porque cuando uno ve los programas de los principales partidos políticos del país, hay cada vez más similitudes. Sí. Es impresionante, o sea, te diría que hay más similitudes que diferencias en este ciclo electoral cuando uno ve los programas. Ahora también hay otra característica importante. Lo que está establecido, los compromisos que se establecen, que van casi todos en línea con las preocupaciones que tenemos junto con Carlos de que haya más investigación y desarrollo, que haya más inversión en educación, que haya más inversión en salud, que haya más inversión en seguridad. Eso está establecido, porque el Uruguay lo necesita para mejorar la calidad de vida.
pero también tengamos claro que todo eso implica un aumento de un gasto público que está en un nivel que ya no es tolerable para el Uruguay. Y ahí es donde aparece mi preocupación de cómo vamos a hacer en los próximos años, y lo cual creo que es el principal desafío que va a haber en el próximo gobierno, administrar la escasez de recursos para priorizar lo que importa y sacarle recursos a lo que no es tan esencial, aunque podrá sí también ser importante para un conjunto de actores vinculados con ese sector. Esto, Daniel, es dramático. Es dramático porque se necesita invertir recursos públicos mucho en áreas críticas para desarrollar, si no, no avanzamos. Ahora, ¿de dónde van a salir cuando no hay espacio para aumentar impuestos sin afectar el crecimiento? Por eso también hay que tenerlo claro. Otra de las preocupaciones de todos los candidatos es cómo va a ser el país para crecer cuando en la última década creció solo 1% promedio anual. Con más impuestos es difícil, es muy difícil. Y segundo, con más deuda, porque esta es otra. Uno diría, bueno, podemos endeudar más deuda también es difícil, porque la deuda está contribuyendo en todos estos últimos años a que el país también se encarezca y lo que es el atraso cambiario. Estamos medio atrapados ahí, te quiero decir, en tomar decisiones difíciles, que es reasignar gastos. Y eso es, para mí, la principal discusión que tendríamos que tener sobre la mesa en el Uruguay. Yo ahí capaz que un comentario que me gustaría hacer, volviendo a lo de la generación de conocimiento. A mí me gusta mucho la metodología que utilizan en Ceres, y no lo digo porque esté Ignacio adelante, sino porque participé cuando presentaron el desayuno a principio de año de una propuesta de los 1000 gerentes para el Estado. Con 1000 gerentes podemos modernizar el Estado. Y la verdad es que, más allá de si son 1000 gerentes o menos o más, creo que lo interesante fue que eso surge del estudio profundo de una situación, de un diagnóstico y de una propuesta. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero eso surge de trabajo consensuado, es decir, meticuloso, estudiado, y eso es interesante. Cuando se dice que los uruguayos no creemos más en la política, yo creo que en gran parte el problema es que la estamos menospreciando, y hay que tener mucho cuidado y no mucha memoria, porque hace 40 y pocos años salimos de una tremenda dictadura. Hace poco se encontraron los restos de otro desaparecido, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que a mí me pasa? Me parece que en Uruguay perdimos esa nobleza de reconocerle al otro lo que hizo bien. ¿Por qué nos cuesta decir que la transformación de la matriz energética que se implementó durante el gobierno del Frente Amplio fue fantástica? ¿Por qué nos cuesta decirlo? Hay que decirlo, seamos del partido político que seamos. ¿Por qué nos cuesta decir que el manejo de la crisis en el 2002 que hizo el Partido Colorado fue excepcionalmente buena? Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y en la medida que empecemos a poner un piso arriba del otro y no a derrumbar todo lo que hizo el otro, yo creo que ahí empezamos a caminar, pero con honestidad intelectual. Yo creo que lo que está faltando es un poco de honestidad intelectual también. Sí, yo quisiera agregar, por ejemplo, claro, el Ceibal. O sea, que hay muchos más. Y creo que de a poco estamos empezando a madurar esa idea de no destruir lo anterior. Sugeriste, creo que en el desayuno al que aludía Carlos, aludiste también a apelar, si se quiere, a la inteligencia artificial para ordenar el gasto público, ¿no? Por ejemplo. Bueno, nosotros, dado que estamos convencidos que el desafío va a ser transformar el gasto público para que el esfuerzo que hace la sociedad para ese gasto público esté bien direccionado. Claro. Y aprovechamos la tecnología para ver, bueno, ¿dónde se duplica? Y bueno, ¿no será mejor no duplicar ahí? ¿Qué pasa con los callos que se pisan, ¿no? O sea, eso del chacrismo, que también está muy incorporado a una suerte de cultura uruguaya, ¿no? La chacra, el statu quo. Hoy hablaba de paradigmas, hay cosas que de pronto uno cree que siguen funcionando y ya no. ¿Qué pensás de eso, por ejemplo? Eso no puede ser impedimento para el avance. Pero existe hoy todavía. Siempre existe, pero ha quedado demostrado a lo largo de todos los gobiernos, desde la vuelta a la democracia en estos 40 años, que, quiero hablar un paréntesis, o sea, lo que decía Carlos, tengamos claro algo, o sea, no existe en toda la historia del Uruguay, desde 1830 hasta ahora, 40 años de democracia ininterrumpida. Por lo tanto, estamos en un periodo extremadamente bueno con respecto a nuestra historia, que tenemos que cuidar mucho y valorar. Sí. Pero yendo al punto anterior, cierro el paréntesis,
creo que hay muchos ejemplos de todos los partidos que han pasado por el gobierno en estos 40 años que han ido contra el status quo y han tenido éxito. Y vuelvo al ejemplo del Plan Ceibal, que tenía una enorme resistencia en toda la comunidad docente por algo. El presidente Vázquez lo tuvo que hacer por el costado. Exacto. Le dio un liderazgo indiscutido a Miguel Brechner, que el otro día justamente presentaban su libro y estuvimos presentes junto con Carlos ahí en la Feria del Libro. Bueno, se puede, hay muchos más, muchísimos ejemplos de que se puede, pero siempre hay que estar peleando contra un status quo que es bravo en este país. Sí, y ahí me viene a la memoria algunas prácticas que se han perdido. Yo recordaba, leyendo también de vuelta de historia, entre los dos periodos de gobierno de José Valle Ordóñez se va del país para no hacerle sombra a Williman, si no me equivoco. Y él se va, pero además se va a estudiar. Y otra costumbre que él tenía, y si no, de vuelta le pido perdón a los historiadores, porque estoy tocando fuera de tema, él incluso le pide a Washington Beltrán que vaya a Europa a estudiar cómo estaban haciendo en Europa para manejar la delincuencia adolescente y que estudiara los modelos. Y Washington Beltrán tenía que ir a los distintos países y le escribió una carta reportando a Washington Beltrán, principal adversario político. Claro. Ahora ahí ya estaba el concepto de que había que ir a buscar afuera ideas, pensamientos, para poder incorporarlos. Ahora eso lo hemos perdido. Cuando el Uruguay hace el Hospital de Clínicas y lo inaugura en 1954, se da cuenta que no tiene una persona capacitada para dirigir esa institución tan gigante que era el hospital más grande de toda América, incluyendo Estados Unidos. Y el primer director del Hospital de Clínicas no es uruguayo. ¿Hoy somos capaces de hacer eso? ¿Tenemos la humildad suficiente para darnos cuenta que necesitamos traer expertise de afuera? Tenemos una diáspora del 20% de la población. ¿La estamos trayendo, la estamos buscando, la estamos contactando? Yo creo que ahí nos está faltando humildad. Es muy importante eso que dice Carlos y también pasó, por ejemplo, con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Se trajo un experto internacional para fundarla. Creo que la humildad se ha perdido un poco y sabes que es mucho más fácil ver lo que funciona, porque no es necesario inventar. Nosotros pensamos que... ¿Sabes que estoy cansado yo de decir? No, el Uruguay es distinto, esto no es aplicable. Es aplicable. Es aplicable. Y casi todo es aplicable, porque las personas funcionan en base a incentivos. No somos genéticamente los uruguayos distintos a nadie. Si nos ponemos los incentivos que tienen, en Suiza somos suizos. Exacto. Los uruguayos. Claro. Además que tenemos incentivos puestos de uruguayos. Ahí vota el estómago, digamos. No voy a ir a votar el balotaje. Ya voté en la elección nacional. No voy a ir a votar el balotaje. Ya voté, ya cumplí con la familia y ya está. O sea, que preferís que gane Orsi, pero no lo vas a votar. No voy a ir a votar en noviembre, pues no voy a ir a votar el balotaje. ¿Y vos, Fernando? Yo no voté en octubre porque llegué tarde. Vas al revés, ahora vas a llegué tarde. Traté de votar observado y no me dejaron, no se podía. Llegué tarde porque tuve un problema, estaba afuera y tuve un problema con una canilla. Y no pude, y se me hizo tarde y después cuando salí llegué 7:25 al Puente Carrasco, pero votaba en Punta Carreta. Pero sos voto cantado. No tenía chance. Sos voto cantado. Fui al Liceo 15 sí. a tratar de votar observado, pero no se podía. ¿Y no te dejaban dentro del departamento? No, pueden solo los de la mesa. No te dejaban. ¿Y a quién hubiera votado? ¿La 40 o la 404? Me dijeron por problema de movilidad. Y le digo, y justamente, es lo que tuve. Metele esa. ¿A quién hubiera votado? ¿La 40 lista? O 404? No tengo ni idea. ¿A qué lista? Te digo la verdad que no tengo ni idea. Hubiera votado a Pedro, la lista de Pedro Bordado. A Pedro, ¿verdad? Está bien. Sí, hubiera votado. Me gustaba que Pedro fuera senador de la República. Y bueno, fue, ¿no? Salió electo senador. Yo creo que era un tipo que se perdió en este periodo y que era un tipo muy valioso en el Parlamento, pero, independientemente de las posiciones que viste que volvió cambiado, ¿no? O sea, cambiado en el buen sentido. O sea, noté un Pedro mucho más tolerante, mucho más... a ver... Pedro siempre fue muy elogiado, incluso te acordás por Topolán, que era un gran trabajador. Un intolerante, creo que es un gran laburante. Exacto. Y de hecho, por ejemplo, el Fede, mi hermano. Y que el Parlamento necesita. Bueno, claro. Necesita varios Pedro. Como necesita así también varios tipos, o sea, de nivel, ¿no? Sí. Y como también me parece que, por ejemplo, Blanca Rodríguez le va a aportar. Yo que laburé con Blanca 15 años, creo que le va a aportar, si va al Senado, le va a aportar elevar el nivel del debate, porque uno mira hoy en día y te asusta un poco. Pero ojalá,
Lo que pasa es que Pedro ya lo demostró. Y Blanca, ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo me alegré también. Mirá que Blanca, porque quiero, de verdad, levantar el nivel. Claro. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el país hoy en relación a 5 años atrás? ¿Cómo está el país hoy? ¿Me preguntás a mí? No, y bueno, la con misma relación a pregunta 5 para años atrás nos vamos a 2019. Indudablemente está mejor. Que 2019, 2018, seguro que está mejor. Y está mejor en una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Está mejor en el control de la inflación. Está mejor en la masa salarial. Está mejor en la seguridad. Está mejor en el ingreso. Está mejor en la ocupación. Está mejor, podría seguir. Está mejor en apoyo social. Está mejor en construcción. Está mejor en carreteras, caminos, puentes. Una inversión récord. Está mejor en el Cerro, con el hospital, en Rocha con el psiquiátrico, en Maldonado con el Kennedy. Cuando decís Rocha psiquiátrico, ¿te referías a Alejo Umpierre o a...? No, no, no. Mete esa chicana. Al centro de atención. Yo creo que está mejor. Yo creo que está mejor en términos generales. Lo que pasa es que, a ver, hay cosas que puedo coincidir con Fernando. O sea, creo que el control de la inflación resultó bastante interesante. Claro, hay sectores que están un poco enojados con el control de la inflación, como el sector agropecuario. Porque, el tipo de cambio. Porque, bueno, yo te digo lo que recojo en el interior, sí, pero lo que quiero decir es que el atraso cambiario es un fenómeno endémico en Uruguay pero trasciende a todos los gobiernos. Sí, pero tenemos, por ejemplo, el mismo déficit fiscal que hace 4 años, ¿no? Yo no voy a evaluar tanto si... no me gusta comparar, ¿viste? Porque capaz Fernando puede estar defendiendo y decir, bueno... No, mira que son datos, no estoy defendiendo. Exacto, datos en los que yo creo. Sí, también hay un dato que vamos a terminar, justo de mañana, porque me acuerdo, vamos a terminar con el mayor número de homicidios en un quiqueño, ¿no? Entonces, sí, señor. Y a mí hay una cosa capaz que más tanto Pero va por cuerdas separadas cuando uno habla de seguridad y habla de homicidio. No, sí, pero sí, habla por cuerdas separadas. Pero a mí una cosa, y mirá que yo capaz que soy más sensible y se lo decía cuando Fernando decía hoy, capaz que yo tenía más llegada con gente izquierda, ¿no? En el 2019, cuando asume La Calle, por ejemplo, yo con La Calle hablaba casi todos los días, y con Tabaré Vázquez creo que hablé una vez sola en mi vida, y con Mujica no había hablado nunca en mi vida, hasta hace 5 o 6 meses que hablé una vez sola en mi vida, ¿no? Y yo, mira, una de las pocas cosas que le dije a La Calle en aquel momento, le digo, yo me quedo conforme de tu gestión si a lo largo de 5 años, mi preocupación principal, no sé por qué, tendré que estudiarlo con algún psicólogo o algo, es la gente que duerme en la calle. A mí me mata eso, ¿viste? Yo tengo esa y te agrego los asentamientos. Bueno, porque es casi dormir en la calle. Es lo mismo, sí. Yo tengo eso lo tengo, pero clavado en el medio, coincidimos absolutamente. No hay que ser ni de izquierda ni de derecha. Hay que ser un ser humano sensible, nada más. Y yo le dije, vos, si cuando vos terminás el periodo de gobierno no hay nadie durmiendo en la calle, vengo y te felicito. ¿No? Porque tenía una relación muy sincera con él. Después el tiempo se estropeó por X cuestiones. Creo que hubo mucha gente en el medio que también dio mucha manija. Pero más allá de eso. Y hoy en día, yo vivo acá cerca del centro y salgo a pasear a Jack, a mi perro, ¿viste? Y veo mucho más gente durmiendo en la calle. Y eso me mata. Sí. Y me pasó que yo me fui el año pasado a vivir, me había vivido en una chacra en Bañado Carrasco. Y vos, lo que dijiste vos, lo de asentamiento, yo todos los días agarraba Camino al Puente Roto, que se llama el lugar donde vivía, un poquito de Punta de Rieles, y después agarraba toda la usina Felipe Cardoso. Y me mataba a pasar por enfrente a la usina Felipe Cardoso y ver las condiciones en las cuales vive la gente ahí. Y eso es un problema del gobierno nacional y del gobierno departamental. ¿Ya? Y a mis gurises, yo tengo gurises chicos, que tienen 9 y 12 años, porque hay otro camino como para ir, ¿viste? Podía atravesar unas porteras y aparecer allá en el Carrasco Polo, pero no. Veamos esto. Todos los días, cuando los traía, perdón, ya redondeo, lo hacía pasar por ahí y ellos, claro, miraban así y digo, ¿vieron? Ahora vos haces una cosa, y esto, voy a pasar un aviso. Estuve involucrado en el Plan Avanzar. ¿Y qué es el Plan Avanzar? Es una cuestión prácticamente inédita o poco frecuente en Uruguay. Y es un gobierno central, un poder ejecutivo de un partido, o en este caso con un ministerio todavía de otro partido, articulando con las 19 intendencias.
y fui, como se dice, al territorio. Y hay mucha cuestión de esto del avanzar que ha tomado como una dimensión bien de política de Estado, donde trabaja un gobierno de un partido en el, digamos, Ministerio de Vivienda, con la administración del gobierno central del Partido Nacional y con intendencias, por ejemplo, del Frente Amplio. No está todo resuelto el asunto de los asentamientos, pero vos sabés una cosa, se ha aumentado muchísimo la solución. Bueno, el Kennedy se radicó, pero se va buscando soluciones. Está bien. Por eso te digo que hay veces donde también ese encare de la política nacional sin chacra, vos sabés que a mí me encanta. Y creo que esto del avanzar está bien. Pero, ¿sabés? Yo estoy de acuerdo con esa parte, pero se va demasiado lento. Muy lento. Los tiempos de la gente. A veces las prioridades están subvertidas. Bueno, los tiempos de la gente siempre son más urgentes. No hablo solo de un gobierno. Las prioridades están subvertidas cuando gastás lo que gastás en Antelarena, en vez de gastarlo en los asentamientos. Está subvertida cuando compras unos aviones, 3, 4 aviones, cuando podrías invertirlo. Serán necesarios los aviones, pero ¿qué más necesario que hay 20% de pobreza infantil? Claro. Escuchame, 20% de pobreza infantil, 17, 18, 19, 20. No, Está siempre eso es vergonzoso. En el Uruguay, lo que digo es que gente muerta de frío. Claro, ¿vos sabés qué? ¿Por qué lo mencionaba? Hay esperanza de ponerse de acuerdo. Sí, pero déjame una cosa que quería terminar, porque sí es cierto que es el país o el momento de mayor cantidad de homicidios en el año. Y uno no puede dejar de relacionar todo. No digo la pobreza que sea consecuencia de, pero los asesinatos, la gente en la calle, gente con problemas para insertarse socialmente, para evolucionar, la droga es transversal. Ahí hace daño en todos los planos. Entonces, habrá mucha gente que está durmiendo en la calle porque no tiene otra posibilidad, perdió el trabajo, pero hay mucha gente que duerme en la calle porque duerme en la calle. Porque mirá que se aumentaron los cupos para dormir en los refugios, se aumentaron considerablemente. Sin embargo, la gente no va. Sí. Eduardo, prefiere agarrar los 20 pesos para ir a buscar la dosis de pasta base. Hoy dijiste que ibas a votar un poco con el estómago y por un tema personal, ¿no? Una de las cuestiones que se te ha dicho... Sí, también la tiene. Que no va a votar. Que no va a votar en el balotaje. También se decía, no, lo que pasa es que la filtración es siempre con un sesgo. Había mucho de tripa ahí también. Cuando vos filtrabas algún tipo de información que te decían, pero esto siempre va en contra del gobierno, nunca... Yo igual no me gusta hablar de filtración, me gusta hablar de información. Está bien. ¿no? Eso es lo primero. Está muy bien. Y ahí lo que pasa es que... Lo que pasa es que no sos vos el que filtrás, pero el que saca información de la justicia reservada y se la da a alguien, vos no, está bien no recibirla como periodista. El que la saca es el que está cometiendo pero mirá que te voy a contar una cosa. El delito. Sí, pero te voy a contar, delito. Te voy a contar una cosa. Muchas de las informaciones que me llegaron no era, o sea, eran de socio de la coalición, ¿no? Obviamente gente de izquierda, pero que tenían menos acceso a determinado tipo de información. A lo que voy es, yo encontré, o sea, vos tenés los medios, ¿tá? Que tenían determinado tipo de cobertura. En este gobierno particularmente, sobre todo los canales privados, tuvieron mucha afinidad con el gobierno porque recibieron mucho dinero del gobierno a través de Antel, que les estaba pagando más de $1,5 millones a cada canal, después a través del Ministerio de Industria. O sea, hubo mucho acercamiento, los canales exigieron un cambio en la ley de medios, se hizo ese cambio en la ley de medios que querían los canales querían usar la fibra óptica, el gobierno ahora le da la posibilidad de fibra óptica, y yo no hablo de blindaje porque no me gusta, pero obviamente que sea una cobertura mucho más oficialista, ¿no? Entonces yo encontré un nicho ahí, dije, bueno, acá me están dejando un espacio. Y justo ayer me preguntaba un empresario fuerte de los medios de comunicación, vos, loco, no puedo creer, me decía, la llegada que tenés sin tener medio, ¿no? O sea, por Twitter o saliendo media hora en un streaming. Bueno, porque tenés información de impacto. Claro, pero eso iba. Y yo le decía, y el loco estaba azorado, decía, le digo, pero no es eso, es que justamente encontré un buen nicho, claro, y hoy en día me pasa de que mucha gente que tiene información de todo un poco, pero de todo, aparte hablo de gente del Frente, Partido Nacional, de todos los pelos. Que también atrás de cada informante puede haber intereses. Obviamente que hay intereses. Es un tema delicadísimo, ¿no? Obviamente. Yo hay mucha información que he dejado de lado porque sabía de internas de partido que esto era para voltear a para lastimar a Claro, o sea, mucha de esa información la dejé de lado. Pero ese filtro es difícil y a veces, cuando tenés un sesgo, el filtro es mucho más sellado que el otro, que pasan más cosas. No, por eso. Y sobre todo, ¿sabes lo que yo extrañaba mucho capaz en esto de
bueno, ¿para dónde apunto? O sea, que obviamente yo, o sea, como decía él, bueno, hay que ponerle la pata en el pecho del gobierno nacional, ¿no? Pero a veces extrañaba mucho, perdón que sea referencial de vuelta al Roma, pero un frontón con quien pelotear las cosas. Yeah. Y yo te voy a contar, o sea, yo estaba en Subrayado y el Roma estaba en Canal 4. El Roma era director de noticiero de Telenoche. Y yo estaba en Subrayado y supuestamente éramos competencia. Y hablábamos de tarde. Vos, Edu, ¿por dónde vas? ¿Por dónde venís? Cosas. Vos, tengo este tema ahí por acá, pero no para traficarnos información, sino para evaluar si a veces lo que yo tenía. Claro. Che, ¿esto te parece fuerte como para arrancar el noticiero? Vos, no sé, X caso. Vos, para mí, no, esto no puede ser. Cuando confías profesionalmente en alguien y tenés la confianza, podés compartir eso, porque estar al frente de algo es una responsabilidad. El debate, a mí, dos reflexiones que me dejó, más allá del debate en sí mismo. Del formato y eso. Sí, es, por un lado, que la falta de coraje, de lanzarse, ¿no? Y las políticas que hay que aplicar en seguridad para más o menos rápido bajar la violencia requieren de un coraje político que no lo advierto. Políticas que se han aplicado en la región requieren de un coraje porque... No lo advertís en ningún lado. No, porque se trata de ir contra la opinión de la gente. El estadista mide su estatura no cuando va en el sentido de la gente. Mide su estatura cuando va en contra de lo que la gente reclama. Eso es liderar, ¿no? Porque eso es representar. Eso es liderar. Y las medidas que en América Latina han dado resultados para bajar la violencia requieren un grado de audacia política que no veo a nadie en Uruguay dispuesto a eso. Eso fue una reflexión que me dejó. Y la otra... Yo no sé si no ves perdón que te interrumpa, no sé si es no ver a nadie, yo creo que no se ven a los candidatos de hoy. Bueno, cualquiera de los dos bandos. ¿Pero quién si no? Bueno, no sé, habría que ponerlos a prueba desde otro lado, pero hoy en esta campaña particularmente es donde ellos dieron este examen y quedaron... No, pero este problema lo tenemos hace 50 años. Vos decís que hay una crisis de liderazgo que se traduce en la falta de valentía. Sí, digamos, hay una crisis de liderazgo, eso es claro. Pero hubo liderazgo dentro de los partidos que bueno, exacto. Se han ido muriendo, los políticos de fuste que ya no existen más. Exacto, pero ¿qué pasa? Las políticas del vallismo fueron tan potentes que siguieron siendo durante décadas un sostén. Sí, dio para amortiguar durante mucho tiempo. Exacto, que no tuvieron nuestros países y cayeron más rápidamente. Pero lo segundo del debate, yo leía un tuit de Santulo que decía, los debates no tienen por qué ser entretenidos. Tienen que ser... Claro, yo estoy de acuerdo. Yo lo dije en todos lados. Ahora, cuanto más alta es la calidad del debate, puede terminar convirtiéndose en la imagen de la serpiente que se come a sí misma por la cola. Porque ¿cuánta gente es capaz de interpretar, de leer un debate de alta calidad? Siempre cito, el titular de la UNACEP contaba que la gente pierde el examen de conducir porque no comprende las preguntas del teórico. Claro. ¿No? Las cifras te dicen una cosa. Sí. No, tenemos el 90%. No, hay analfabetos funcionales, hay gente que se olvidó de leer. No, la gente que llega a la universidad no es capaz de comprender un texto. Entonces, Sabater dice, la democracia debería educar en beneficio propio, para no suicidarse la democracia. Y ahí, cuando señalamos cuáles son los riesgos de la democracia, pocas veces pensamos que la educación es un riesgo para la democracia. Y es un factor fundamental. ¿Cómo vos elevás el debate no excluyendo a un montón de sectores de la sociedad? ¿Cómo haces para vulgarizarlo que lo comprendan? ¿Cómo haces para tener un mismo discurso para la elite y para los marginados? Ese es el diagnóstico, digamos, la terapia, la terapéutica de este nivel bastante penoso, digamos, del sistema político actual. Sí, yo creo que también hay una cuestión en esto del enfrentamiento a veces un poco cosmético entre los dos modelos de país que uno nota que no es tal. De todos modos, a veces se escabulle el discutir sobre el modelo de desarrollo del Uruguay, ¿no? Exacto, porque hay un agotamiento. Total. Hay algo que es notorio, que Uruguay hace una década que tiene un problema de crecimiento importante. Hubo un momento de crecimiento que estaba muy asociado a una coyuntura internacional y a un modelo de un mundo abierto, países emergentes que consumían lo que nosotros producíamos. Bueno, y nos tocó una década buena con eso. Ahora, eso se agotó. Y no hay de ninguno de los dos lados como un reconocimiento a la discusión económica, para salirme del área de seguridad que bien lo tocaba Gabriel. Yo sentí lo mismo con la discusión sobre economía, ¿no? Estaban discutiendo
detalles de cosas en la economía y no veías arriba de la mesa la discusión de fondo de decir, che, ¿cómo vamos a hacer que Uruguay vuelva a crecer? Porque las cosas que queremos que pasen, las políticas públicas que queremos que ocurran, el dinero para la primera infancia, el dinero para la educación, el dinero para las cárceles, todo eso es un montón de guita. O sea, y Uruguay es un país que tiene restricciones y no... Un montón de guita que hoy no tenemos. Claro, y que tampoco... Y a veces hay una discusión un poco ilusoria, la idea de que, bueno, sí, es verdad, en el sistema impositivo habrá cosas para tocar, para mejorar, pero no es que hay un montón de gente que está haciendo mucha plata y no está siendo grabada. Eso no es tampoco la realidad del Uruguay. Entonces, es como que la discusión sobre productividad, sobre innovación, sobre ciencia, te lleva a los temas de fondo, que es lo que dice Gabriel, la educación. O sea, Uruguay no va a mejorar, no vamos a hacer más de 3 millones, no vamos a encontrar litio, entonces tenemos que, es nuestra gente, digamos, ¿no? A la pregunta de Daniel, ¿no? El diagnóstico y cuál es el camino, ¿no? Es que el camino es de largo plazo. A ver, pero primero, podemos no saber qué hacer para adelante, pero sí sabemos qué hicimos para atrás. No hagamos lo mismo que hicimos para atrás de nuestros últimos 50 años, porque vamos a ir al fracaso. Lo otro es que en ese libro Juan Pablo Luna dice que le sorprende cómo la dirigencia política quiere pasar del problema a la solución sin antes comprender. Vos para antes de salir del problema y llegar a una solución tenés que comprender qué es lo que está pasando. Y lo tercero, yo creo que un camino es que los políticos asuman su debilidad. Y dice en una parte de un politólogo peruano, los presidentes más exitosos son aquellos que se reconocen como débiles. Si no reconocen su debilidad, esta debilidad que hoy se traduce en que no van a poder gobernar si no se ponen de acuerdo, si no reconocen su debilidad y siguen manejando el poder con arrogancia, vamos a seguir igual. A veces se habla de las políticas de élites, pero considerando justamente, ¿no?, que solo llega aquel que está muy preparado, el político profesional. Ahora, esta élite, en todo caso, también puede ser cuestionada por su falta de calidad. Yo la otra vuelta estaba hablando con Ana Balsa, la economista, sobre temas de pobreza justamente, y ella me explicaba que en los países desarrollados la matriz del gasto es completamente inversa a la que tiene Uruguay. Lo que los países desarrollados invierten en primera infancia es significativamente mayor de lo que se invierte en los jubilados. Esto es la apuesta por el capital humano, ¿no? Que si vemos los números de pobreza decimos que es un 20% de niños pobres, pero en realidad lo que representa la frontera entre, porque la línea es cuantitativo, te quiero decir, el límite. Si yo le pongo 500 pesos más a la familia que no está en la línea, sube, deja de estar debajo de la línea y esos 500 pesos no cambia la vida a nadie. Ana, la frontera es 1 de cada 2 niños. La mitad de los niños están en una situación crítica. Hay que entender que una cosa es la pobreza infantil y otra cosa es la infantilización de la pobreza, que no es lo mismo. En infantilización de la pobreza, que es la relación de niños pobres respecto de la población, Uruguay ocupa el primer lugar con un guarismo, según la CEPAL, de 33. O sea, el segundo es Brasil con 6. 33 Uruguay, segundo Brasil con 6. Ese es el nivel de infantilización de la pobreza que tenemos. Y tiene que ver con eso, con la transferencia de recursos por una reforma de la seguridad social que permitió que hoy en el 80 y pico % de los hogares donde hay niños pobres no hay jubilados. No, y esto te lo quería vincular con lo que vos decías, porque en realidad este problema no solo nos tendría que interpelar por una cuestión humanitaria y social de que hay niños que están con carencias y no pueden salir adelante ni despegarse de ahí, pero también por una cuestión de la viabilidad del país. Porque la no inversión en capital humano ahora, las dificultades que ellos tengan en los primeros años de vida, van a salir no un 1% del punto dentro de 10 años, van a ser 4% del PIB. Sí, lo que cuestan las cárceles, lo que cuestan las adicciones, los desafíos demográficos que tenemos. ¿Me dejás contar una anécdota que siempre cuento? Claro. Cuando cae el régimen comunista en Rumania, del régimen de Ceausescu, los asilos de niños eran espeluznantes. El Reino Unido llevó cientos de esos niños hacia Gran Bretaña y los insertó en familias británicas y en el sistema educativo británico. El King's College de Londres les hizo un seguimiento durante 22 años. 22 años. Esos niños viviendo 22 años en familias del primer mundo y en un sistema educativo del primer mundo, cuando pasaron raya, tuvieron mayores niveles de deserción, mayores niveles de violencia, mayores niveles de suicidio, mayores niveles de adicciones. Lo que le pasó en los primeros 3 años de vida
20 años de políticas intensas. Ya hay evidencia que comprueba eso, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de cómo le llegamos a las élites, también es como que se tienen que interpelar y comprometer, porque también su propio bienestar va a empezar a estar en jaque. Ya no solo si el discurso que debería de resonar en ellos también de la parte humanitaria aún no hizo eco, pues todo este argumento tiene que empezar a penetrar. Incluso desde el pensamiento que vos te puedas imaginar más conservador, más de derecha, por ponerlo en términos tradicionales, es decir, la persona que cree a rajatabla en la meritocracia, que dice, no, bueno, esto es cada quien que haga lo que puede. Bueno, está, pero incluso si te parás en ese lugar, la discusión sobre la carencia de la primera infancia no tiene sentido, porque nadie elige dónde nacer, ¿no? La lotería, que es la vida, digamos. No hay ningún mérito de que hayas nacido en tal lugar o hayas nacido en otro. Yo resumo así, la mejor quizá manera es pensar con egoísmo. Total. Con egoísmo y no con empatía. Sí, como decía Adam el egoísmo Smith, es más fácil. O sea, pensemos en el otro, seamos egoístas. Sí. Porque por lo menos hagámoslo por egoísmo, porque sabemos que nos va a terminar afectando a todos. Sí. Podría seguir escuchando. Te distorsionamos toda cosa filosófica. toda la trama discursiva que pero me encanta porque me traje tres insoportables. No, al contrario, los voy a traer todo el tiempo, así genero red. ¿Sabes cómo? Esto vuela. El asunto es, vamos a tener el 24, una definición, y va a haber un día siguiente, y va a haber un 1 de marzo, ¿no? Con un escenario de bloques muy parejos. Total. Entonces, ¿no es acaso, capaz que soy demasiado, como decía Fernando Santulo en su momento también, el país de la frutillita, ¿no? Pero, ¿no estaría bueno que esta paridad alentara una ventana de oportunidad para el entendimiento? Yo tengo la esperanza de que se obliguen por obligación. Lo que decía, la debilidad. Sí. O sea, la debilidad. Porque los presidentes en este país no tienen que reivindicar el 50% que los votó. Tienen que entender que la mitad no los quiere. Claro. Pero ojo que en 2019 este escenario era el mismo, ¿no? La calle Pou gana la elección por 20 y pico de mil votos. Y el tipo, al día que asumió el gobierno, el Frente Amplio dejó de existir. Porque durante este gobierno, que también es comprensible por la dinámica del gobierno de la coalición, que él tenía demasiado que acordar ya para poder mantener una coalición funcionando. Y en ningún momento hubo una mirada de reconocimiento o de una política de brazo extendido hacia el Frente Amplio. En general fue todo lo contrario. Entonces, igual dicen es difícil, que ¿no? El matiz en esto es que gane quien gane, no tiene margen, por ejemplo, para una especie de look, ¿no? Aquella cuestión de decir, no hay mayorías parlamentarias. No, y aparte la designación de gabinete, la designación de entes autónomos. ¿No les habrá llegado la hora de obligatoriamente negociar? Sí, la negociación va a tener que estar, otra de las cosas que se va a tener que poner a prueba. Y no sé si soy tan optimista, ojalá me equivoque, ¿no? En que verdaderamente puedan surgir o sea, vos sos más temerosa del bloqueo, de un país bloqueado. Creo que no tienen la madurez todavía. Por ejemplo, ahora escuchaba, no me importa si es uno u otro, pero decían, ¿cómo con todo lo que está, el estilo de campaña que está desarrollando ahora, después va a venir a darme la mano? Y yo me hago la pregunta a la inversa. ¿Vos vas a trancar algo que es beneficioso para el Uruguay porque te sentiste que en la campaña no te trataron bien? Digo, Cristina Kirchner, que no es gran negociador, pero dice que en política las ofensas duran 6 meses. Dice, no podés estar más de 6 meses ofendido con nadie, que a los 6 meses toca. Y tiene que ser así. Digo, sí, la medida siguiente es como que ahora van a estar a prueba en ver qué grado de madurez política tiene el sistema político actual. Y no sé si estamos verdes todavía. Y ojo que a nivel programático nunca estuvieron tan cerca, ¿no? Eso es un punto también, porque también hay que decirlo. Digo, no son los 90 que vos decís, que del lado los blancos querían privatizar todo y el Frente Amplio quería un Estado dirigista, que ahora no estamos en ese momento. Incluso en los temas más complicados, en temas de seguridad, crimen. Yo creo que ha habido ciertos aprendizajes. Digo, la izquierda ya no tiene la mirada que tenía, que uno puede decir un poco naif de 20 años atrás. Ya no está. Y en la derecha tampoco está esa mirada de, mirá, lo vamos a meter preso y que se pudran dentro de la cárcel. Ya tienen claro que eso no funciona. O por lo menos siempre hay extremistas que son los que gritan más fuerte, lo subía. Pero digo, la mayoría de la gente tiene claro ese diagnóstico. Para mí, el salto cualitativo, digamos, el salto hacia atrás es que hasta ahora los problemas eran problemas focalizados, por supuesto interrelacionados, pero focalizados dentro del sistema. Y ahora todos esos problemas lo que están afectando es al propio sistema democrático. Ahora lo que está en juego no solamente es la gobernabilidad y la posibilidad de solucionar esos problemas, sino que el sistema democrático está
en tela de juicio. Ahora, como dice el libro, ¿sabés lo que hace el sistema político? Normalmente 2 cosas. En Uruguay, no, los rankings nos dicen que somos la democracia más democrática, el mayor desarrollo humano, papá. Y si no, cuando se complica la cosa, ¿qué tenemos a mano para compararnos? Argentina. Nos comparamos con Argentina y somos, viste, Holanda. Entonces, esto va a pasar lo que ha pasado en todos los países porque no somos los cátaros. La institucionalidad se va a ir debilitando de a poco. Y aparte, mirá lo que pasó, el tema que vos siempre manejás de narcotráfico. Mirá lo que pasó en Ecuador, loco. Ecuador era un país normal. Hay que decirlo así, era un país tranquilo. Era los más tranquilos, los más pacíficos del continente. Yo fui de vacaciones a Ecuador en 2020, un poco antes de la pandemia, hace 5 años, no pasa nada. No pasaba nada con un país tranquilo. Y una institución de partidos muy sólida. Sólido, con un Estado fuerte, con la policía de Fuerza Armada, venía de los 10 años de correísmo. O sea, y es un país que la institucionalidad se destruyó en 2-3 años. La dimensión de Tacuarembó y Colonia juntos. Un país pequeño, con pequeña población. No es México. No podemos mirar para atrás sin aprender, ¿no?, el recorrido que ya transitamos y sacar justamente aprendizaje de eso. Pero no solo deberíamos sacar el aprendizaje de la experiencia que nos tocó recorrer, sino de la experiencia, porque la venimos jugando de atrás como país en muchísimas cosas, narco y seguridad y tal, sino de la experiencia de países de la región que estaban, como Ecuador, en una situación de mucho más calma. ¿Cómo no tomar, entendés? ¿Cómo no ganar estos años que tenemos de no estar ahí en la zona roja tan zarpada como esa y también adoptar aprendizaje de lo que sacaron los otros países antes de que acá ya esté todo quemado?